El aire de la Ciudad de México era una mezcla de smog, chile y la promesa de un día bullicioso. Kenji Tanaka, un hombre de 50 y tantos años, con el porte rígido de un samurái y el alma de un poeta desterrado, se movía por el zócalo con una prisa que no encajaba con el ritmo de la capital. Su rostro, marcado por la disciplina y la decepción, era un mapa de batallas internas. A su lado, su esposa Aki, con una serenidad casi antinatural, intentaba suavizar su camino entre la multitud. No era solo la gente lo que le molestaba a Kenji, sino la aparente falta de respeto que veía en cada esquina. El vendedor ambulante que ofrecía su mercancía con un entusiasmo ruidoso, el taxista que se saltaba una fila, la música de un mariachi que le parecía estridente y sin armonía. Para Kenji, el honor no era un concepto, sino la médula de la existencia, un código de conducta que regía cada acción y pensamiento, y en México sentía que ese código estaba ausente. Llevaban una semana de viaje, un intento de aquí de sacarlo de una profunda melancolía que lo consumía desde el fracaso de su negocio en Tokio. Había sido un fracaso honorable, según él, una derrota digna frente a un competidor sin escrúpulos. Pero en su mente, el honor de su familia y su legado como artesano de katanas se había perdido. En su interior ardía una llama de resentimiento. Esa misma tarde, mientras Aki admiraba unas artesanías de barro, Kenji soltó la frase que sellaría el destino de su viaje y de su alma. Con la voz baja pero cargada de veneno, dijo: «A los mexicanos no saben de honor». Un joven artesano, Diego, que pasaba por allí con una caja de herramientas, se detuvo, sintiendo el aguijón de las palabras como una puñalada. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Diego, con la mirada fija en los ojos de Kenji, sintió una oleada de ira. No era una ira ruidosa, sino una que se acumulaba en el pecho como las nubes de una tormenta inminente. A sus 20 años, había aprendido que las palabras pueden ser más afiladas que cualquier cuchillo. Llevaba una vida de sacrificio y trabajo duro, intentando honrar la memoria de su abuelo, un herrero de Tlaxcala que le había enseñado el oficio. Su abuelo no solo le había enseñado a forjar metal, sino también a forjar su carácter. El honor no se grita, se demuestra, le decía. Y ahora, un extranjero arrogante, con un traje impecable y una expresión de superioridad, acababa de escupir sobre todo lo que él valoraba. Sin embargo, en lugar de confrontar, Diego optó por el silencio. Tomó una bocanada de aire y simplemente siguió su camino. Aquí, con un pálido sonrojo de vergüenza, intentó disculparse con una reverencia, pero Kenji la detuvo con un gesto de la mano. «No hay nada de qué disculparse. Aquí solo he dicho la verdad», musitó. Esa noche, en el hotel, la tensión era palpable. Kenji estaba absorto en sus pensamientos, recordando la sonrisa burlona de su competidor en Tokio, el hombre que le había arrebatado su negocio con artimañas deshonestas. En su mente, ese hombre y los mexicanos que acababa de juzgar se fusionaban en una sola entidad. Mientras tanto, Diego regresaba a su pequeño taller, un espacio lleno de herramientas viejas y recuerdos de su abuelo. A pesar del cansancio, no podía olvidar las palabras del turista. El honor en esa palabra resonaba en su cabeza. ¿Qué sabía ese hombre del honor de una familia que luchaba día a día para sobrevivir? Del honor de un artesano que se negaba a comprometer la calidad de su trabajo a pesar de las presiones del mercado. El incidente se había convertido en un fuego sordo en su corazón. A la mañana siguiente, Kenji se despertó con un dolor sordo en el pecho. No era un dolor físico, sino una opresión que le recordaba su fracaso. Decidió salir a caminar solo, dejando a Aki en el hotel para que tuviera un momento de paz. Caminó sin rumbo, perdiéndose en las calles menos concurridas, lejos de la energía abrumadora del centro. El caos que tanto detestaba ahora le parecía indiferente, y la indiferencia, en su estado actual, era un alivio. Se encontró frente a un mercado de artesanías y una figura le llamó la atención. Era Diego, el mismo joven del día anterior, pero ahora estaba inmerso en su trabajo, forjando un pedazo de metal con una concentración que le recordó a sus propios días de juventud. Los golpes del martillo resonaban con una cadencia hipnótica. Kenji se acercó, cautivado por la destreza del muchacho, observó el movimiento de sus manos, la forma en que el sudor le resbalaba por la frente, la pasión en sus ojos. Diego no lo vio. Estaba en su propio mundo, el mundo de la creación. Kenji se quedó allí por lo que parecieron horas, hipnotizado. Se dio cuenta de que ese joven no estaba
solo trabajando. Estaba rindiendo homenaje, estaba honrando un legado. No había una prisa deshonrosa, solo la paciencia de quien respeta su oficio. De repente, Diego levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Kenji por un momento. El tiempo se detuvo. Kenji sintió una punzada de vergüenza. El honor que él tanto valoraba estaba siendo exhibido frente a él, no en las palabras, sino en las acciones. Diego, sin decir una palabra, le ofreció una de las piezas que había terminado, un pequeño cuchillo con un mango de madera finamente tallado. Era una ofrenda silenciosa. El gesto de Diego fue un golpe maestro, una estocada sin violencia que desarmó a Kenji por completo. Aceptó el cuchillo, sintiendo el peso del metal en su mano y el peso de su propia arrogancia en su conciencia. La hoja, a pesar de su pequeño tamaño, estaba forjada con una perfección que solo un verdadero maestro podía lograr. Era un trabajo que hablaba de horas de dedicación, de un conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación. Kenji, que había dedicado su vida a la artesanía de katanas, podía reconocer el honor en cada golpe de martillo, en cada curva de la hoja. Se quedó sin palabras. No sabía si el regalo era una disculpa o un desafío, una muestra de amistad o una sutil lección. El silencio entre ambos era denso, pesado, cargado de significados no expresados. Finalmente, Kenji, con una voz que sonó extraña incluso para él, preguntó en un español torpe: ¿Cuánto debo? Diego, con una sonrisa triste y amable, negó con la cabeza. Es un regalo de un artesano a otro, dijo. En ese momento, Kenji sintió que su alma, que se había endurecido como una piedra durante meses, empezaba a resquebrajarse. La humildad y el honor de Diego no eran la exhibición ruidosa que él había esperado de un mexicano, sino una verdad profunda y silenciosa que se manifestaba a través de la belleza del trabajo. Kenji se sintió como un niño al que habían descubierto haciendo una travesura. La vergüenza le quemaba el rostro. Se dio cuenta de que su ira no era por la falta de honor en los mexicanos, sino por la falta de honor en sí mismo, por haberse rendido, por haber permitido que la derrota lo consumiera. Diego, al ver la expresión de Kenji, entendió que algo había cambiado. No había rencor en su mirada, solo una profunda tristeza. Le invitó a sentarse en un banco de madera bajo la sombra de un árbol. Durante un par de horas, sin hablar, compartieron un silencio que decía más que 1000 palabras. Kenji observaba el ir y venir de la gente, pero ahora veía algo diferente. Veía el orgullo en el rostro del panadero que entregaba su mercancía, la solidaridad entre los vecinos, la paciencia de la madre que esperaba a su hijo en la escuela. Los ruidos que antes le molestaban ahora eran el pulso de la vida. Se dio cuenta de que su percepción había sido un espejo de su propia amargura. No eran los mexicanos los que no tenían honor. Era él quien había perdido el suyo. Se había encerrado en su resentimiento, había dejado que el fracaso lo definiera, y ahora un joven, con un simple acto de bondad, le había mostrado el camino de regreso. Kenji sintió un nudo en la garganta. La historia de su fracaso en Japón, que había guardado celosamente, comenzó a aflorar, y en ese momento decidió contarle a Diego, no con palabras, sino con gestos y la poca ayuda de un traductor en su teléfono. La historia de su negocio de katanas, de su rival deshonesto y de cómo había perdido todo. La empatía de Diego fue palpable, silenciosa pero inmensa. Lo escuchó con respeto, sin juzgar, y asintió con la cabeza en los momentos clave. No hubo una palabra de crítica, solo comprensión. Al terminar, Kenji se sentía extrañamente aliviado, como si hubiera soltado una carga que llevaba a cuestas durante demasiado tiempo. El sol de la tarde filtraba sus rayos dorados a través de las hojas de los árboles, pintando el taller de Diego con un calor que Kenji sentía en lo más profundo de su ser. Había encontrado en ese rincón de la Ciudad de México un santuario inesperado, un lugar donde su dolor y su vergüenza podían coexistir sin la presión de la formalidad japonesa o la soledad de su hogar. El relato de Kenji sobre la traición en Tokio había sido un torrente de confesiones, un acto de vulnerabilidad que lo había dejado exhausto, pero extrañamente sereno. Diego, con la calma que parecía ser una extensión de su propia alma, le sirvió un vaso de agua fresca. No hubo comentarios, no hubo juicios, solo un silencio comprensivo que le permitió a Kenji procesar sus propias palabras. La verdad, dura y cruda, era que su fracaso no había sido enteramente culpa de su rival. Su orgullo, su incapacidad para adaptarse y su terquedad
habían contribuido a su caída. Y ahora, frente a un joven que había heredado el honor de su abuelo, Kenji se veía a sí mismo con una claridad brutal. El cuchillo que Diego le había regalado yacía en su regazo, un recordatorio tangible de la lección que estaba recibiendo. Era más que un objeto, era un símbolo de la generosidad y el respeto que Kenji había negado. Mientras Kenji miraba el cuchillo, Diego se puso a trabajar en una nueva pieza, un brazalete de cobre con grabados intrincados. Sus manos se movían con una gracia y una precisión que hablaban de años de práctica. Kenji observaba cada movimiento, cada golpe del martillo. Ypsilon, en su menchi, comparaba el trabajo de Diego con el de su propio abuelo, un maestro forjador. No había diferencia en la dedicación, en el respeto por el material, en la búsqueda de la perfección. La única diferencia era el contexto, la historia, la cultura, pero el espíritu del artesano, el alma que impregna cada pieza, era universal. Kenji se dio cuenta de que su afirmación sobre el honor de los mexicanos había sido una generalización cruel y errónea. Era una proyección de su propio dolor. El honor, como el arte, no tenía fronteras. Diego, notando que Kenji seguía absorto en sus pensamientos, se acercó y le mostró una fotografía. Era una imagen vieja en blanco y negro de un hombre mayoere con un delantal de cuero y una sonrisa cansada pero orgullosa. Era el abuelo de Diego. Él me enseñó todo lo que sé, dijo Diego en un español simple y claro. Él me enseñó que el honor no está en las palabras, sino en el trabajo, en la honestidad de la mano que crea. Kenji sintió un escalofrío. Las palabras de Diego resonaron con las de su propio padre, con las de sus propios ancestros. La conexión entre ambos, un japonés desilusionado y un joven artesano mexicano, se hizo innegable. Eran dos ramas del mismo árbol, dos herederos de una tradición de honor y artesanía que el tiempo no podía borrar. La tarde se convirtió en anochecer, y el taller de Diego, iluminado por una única bombilla amarillenta, se transformó en un refugio de confesiones silenciosas y entendimiento mutuo. La amistad que germinaba entre ellos era insólita, forjada en la fragua del malentendido y la rectificación. Kenji, con el peso de la culpa mitigado, pero no desaparecido, sentía una necesidad imperiosa de rectificar su error. Le pidió a Diego que le mostrara las diferentes técnicas que utilizaba y Diego, con una paciencia infinita, le enseñó cómo se trabaja el cobre, el estaño, el latón. Kenji, a pesar de sus años de experiencia con el acero, se sintió como un aprendiz. Sus manos, que habían creado las hojas más afiladas y elegantes, ahora se torcían con torpeza al intentar martillar una lámina de cobre, pero no había vergüenza en su torpeza, solo un anhelo por aprender, por reconectar con la esencia de su propio oficio. Mientras trabajaban, una figura irrumpió en el taller. Era Isabel, la hermana de Diego, una mujer joven y enérgica que llevaba un delantal de cocinera. «Diego, la cena está lista. Mamá se va a enfadar si llegas tarde otra vez», exclamó con una mezcla de cariño y regaño. Sus ojos se fijaron en Kenji, y la sorpresa en su rostro fue evidente. Diego le presentó a su nuevo amigo con una sonrisa. «Isabel, este es Kenji, es de Japón, es un artesano, como yo». Kenji, con la vergüenza a una flor de piel, se inclinó ligeramente, un gesto de respeto que la tomó por sorpresa. Isabel, en lugar de preguntar, le ofreció una cena improvisada. «Ven, por favor, mi madre ha hecho mole. Es una comida de familia, pero eres nuestro invitado». Kenji, que había imaginado a la familia mexicana como un grupo ruidoso y sin modales, se encontró de repente ante una muestra de calidez y hospitalidad que no esperaba. Era un honor, un verdadero honor, ser invitado a la mesa de una familia. La subtrama de la familia de Diego se había abierto, y con ella un nuevo nivel de comprensión para Kenji. La familia de Diego no era solo un telón de fondo, era el motor de su honor, la razón de su trabajo. El honor de Diego no era un concepto abstracto, sino un acto de servicio a sus seres queridos. La conexión entre el trabajo y la familia era innegable, un lazo que Kenji había perdido en su propia vida. Su negocio de katanas, una vez una fuente de orgullo, se había convertido en una carga, una obligación, una fuente de conflicto. Pero para Diego su taller era una extensión de su hogar, un lugar donde el trabajo y el amor se entrelazaban en una danza silenciosa y poderosa. La cena en casa de la familia de Diego
fue un torbellino de sensaciones para Kenya y el mole, una explosión de sabores dulces, salados y picantes. Era un festín para el paladar y un testimonio del amor que se había puesto en su preparación. La madre de Diego, Elena, una mujer con las manos callosas por el trabajo, pero el corazón lleno de una calidez contagiosa, lo recibió con una sonrisa que le derritió el alma. Los niños, sobrinos de Diego, correteaban por la casa, sus risas llenando el espacio con una alegría que Kenji había olvidado que existía. Era un caos, sí, pero un caos lleno de vida y afecto. Kenji observaba la dinámica familiar con una mezcla de fascinación y envidia. Veía la forma en que Diego interactuaba con su madre, con sus hermanos, con sus sobrinos. Había un respeto mutuo, un cariño palpable que se manifestaba en los pequeños gestos, un plato de comida ofrecido con una sonrisa, un chiste compartido, una mano en el hombro. La familia no era un mero grupo de personas que vivían bajo el mismo techo, era un sistema de apoyo, una red de honor que se extendía mucho más allá del taller. Kenji, en su soledad, se sintió conmovido hasta las lágrimas. La imagen de su propia familia, de su esposa Aki y su hijo, que vivía en otra ciudad, le vino a la mente. El fracaso de su negocio no solo le había costado su honor profesional, sino que también había creado una brecha emocional entre él y su hijo, que no entendía la rigidez de su padre. Kenji se dio cuenta de que su búsqueda de honor se había convertido en un aislamiento. Había perdido la conexión con lo que realmente importaba: el amor, la familia, la comunidad. Después de la cena, Diego le llevó a la azotea de la casa. Desde allí, la Ciudad de México se extendía como un mar de luces, un universo de vidas entrelazadas. Esto es lo que me da fuerza, dijo Diego, señalando la ciudad. Saber que mi trabajo no es solo para mí, sino para mi familia, para mi comunidad, para mi abuelo, que me enseñó el camino del honor. Kenji, con los ojos empañados, asintió con la cabeza. La lección estaba clara. El honor no era un código rígido y solitario, sino un lazo que conectaba a las personas. Era el amor por la familia, el respeto por el legado, el servicio a la comunidad. Había juzgado un libro por su portada, y ahora se daba cuenta de que el interior estaba lleno de historias de sacrificio, amor y honor. El dilema emocional de Kenji se había vuelto insoportable. Por un lado, sentía la necesidad de volver a Tokio y enfrentar su pasado, de reparar los puentes que había quemado. Por otro, sentía una paz inexplicable en México, una sensación de pertenencia que no había experimentado en años. Se sentía atrapado entre dos mundos, dos versiones de sí mismo: el hombre de honor herido y el hombre que estaba aprendiendo a sanar. Los días siguientes se convirtieron en un ritual de aprendizaje y sanación para Kenji. Cada mañana regresaba al taller de Diego, se sentaba, observaba y, cuando se sentía lo suficientemente seguro, intentaba trabajar con las herramientas de Diego. La torpeza inicial se fue transformando en una curiosidad genuina, y la curiosidad en un respeto profundo por el oficio. Aprendió a forjar, a pulir, a grabar. Aprendió a ver el arte en el metal, a sentir la historia en cada pieza, y en el proceso comenzó a ver el arte en la gente, a sentir la historia en cada vida. Diego, por su parte, se convirtió en un mentor inesperado para Kenji. No solo le enseñaba las técnicas, sino que le compartía las historias detrás de ellas, las leyendas de su abuelo, las canciones de su pueblo. Kenji, que había crecido en una cultura de disciplina y silencio, se encontró inmerso en una cultura de pasión y expresión. La amistad entre ambos, improbable y profunda, se había convertido en la subtrama principal de su viaje. En una de esas mañanas, mientras buscaban materiales en un mercado de pulgas, se toparon con un puesto de antigüedades. Entre los objetos viejos y olvidados, Kenji vio una pequeña katana oxidada. No era una pieza de gran calidad, pero algo en su forma le pareció familiar. La levantó, sintiendo un escalofrío. El mango estaba desgastado, la hoja mellada, pero había una inscripción en el metal. Con la ayuda de Diego, Kenji descifró las palabras An Honor. Es el puente entre el pasado y el futuro. La frase que le había repetido su padre cuando era niño ahora resonaba en un lugar inesperado. A miles de kilómetros de su hogar, era una pista, un elemento de intriga que conectaba su pasado con su presente. Kenji se sintió como si el destino le estuviera hablando. La katana, aunque de baja calidad,
era un símbolo, representaba la conexión que él había perdido y que ahora estaba recuperando. La compró sin dudar. Diego, al ver la emoción en el rostro de Kenji, se dio cuenta de la importancia del objeto. No era solo un cuchillo, era un pedazo de la historia de Kenji-an. Se sentaron en un café cercano y Kenji le contó la historia de su padre. Un hombre que había sido un maestro forjador de katanas, un hombre que le había enseñado el significado del honor. Pero, a diferencia de Diego, su padre había sido un hombre de pocas palabras. La lección se había transmitido a través del trabajo, del silencio, del respeto. Kenji se dio cuenta de que había confundido el silencio de su padre con la falta de amor y la falta de expresión de los mexicanos con la falta de honor. Se había equivocado en ambos casos. La tensión que se había aliviado regresó, pero ahora era una tensión creativa. Kenji sentía la necesidad de hacer algo, de crear algo que honrara a su padre, a su familia, a Diego y a la ciudad que le había enseñado una lección tan importante. Quería crear una pieza que simbolizara la fusión de dos culturas, la conexión entre dos hombres, la reconciliación entre dos conceptos de honor. La idea de crear una pieza que fusionara la artesanía japonesa y mexicana se convirtió en una obsesión para Kenji. Pasó días enteros en el taller de Diego, bocetando, midiendo y buscando los materiales perfectos. El proyecto se había convertido en un puente, una forma de unir su pasado con su presente, de reconciliarse con su padre y con la cultura que había juzgado tan duramente. Diego, con un entusiasmo contagioso, lo apoyó en cada paso del camino. Juntos visitaron mercados de metales, hablaron con otros artesanos y experimentaron con diferentes técnicas. La colaboración entre ambos era una sinfonía de talentos y conocimientos, una danza de creatividad que desafiaba las barreras culturales y generacionales. Kenji, que había sido un maestro solitario, ahora era un compañero, un estudiante, un amigo, y Diego, que había sido un aprendiz, ahora era un maestro en su propio derecho, enseñando a Kenji no solo el oficio, sino también la humanidad. La subtrama de la familia de Diego también se había profundizado. Isabel, la hermana de Diego, se había convertido en una amiga de Kenji-an. Le contaba historias sobre su familia, sobre las luchas y los triunfos, sobre la importancia de la comunidad. Kenji se sentía como si estuviera siendo adoptado por esa familia, un honor que nunca había esperado. Le invitaban a las comidas, a las celebraciones, y lo trataban como a uno de los suyos. En una de esas celebraciones, en la que se festejaba el cumpleaños de la madre de Diego, Kenji sintió la necesidad de hablar. Con la ayuda de un traductor en su teléfono, se levantó y con la voz temblorosa le dio las gracias a Elena por su hospitalidad. Ustedes me han enseñado lo que es el honor, dijo. No está en el dinero ni en el éxito. Está en el amor por la familia, en la generosidad con los extraños, en el respeto por el trabajo de las manos. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras hablaba. La familia de Diego lo escuchaba en silencio, conmovida por la sinceridad de sus palabras. En ese momento, Kenji se dio cuenta de que su viaje no era solo un viaje físico, sino un viaje del alma. Había venido a México buscando un escape de su dolor, pero había encontrado una forma de sanarlo. Había juzgado a un pueblo, pero ese pueblo le había abierto las puertas de su corazón. La conexión entre los personajes se había fortalecido a niveles impensables. Kenji, el japonés solitario, ahora era parte de una familia mexicana. Diego, el artesano con una herencia de honor, había encontrado en Kenji a un compañero, un mentor y un amigo. La historia había evolucionado de un simple conflicto a una compleja red de relaciones, emociones y descubrimientos. La pieza que estaban creando se había convertido en un símbolo de todo lo que habían aprendido juntos. La creación de la pieza, una daga con un mango de jade tallado con motivos prehispánicos y una hoja de acero japonés, se había convertido en la culminación de su amistad. El proyecto era una manifestación física de la lección que Kenji había aprendido. El honor no tiene una sola forma, sino que es un mosaico de culturas, tradiciones y corazones. Sin embargo, no todo era paz y armonía. La tensión llegó a un punto crítico con la llegada de una llamada telefónica de Japón. Era Aki, la esposa de Kenji, con la voz llena de preocupación. Kenji, tu rival, el hombre que te arruinó, está en la Ciudad de México. Ha venido a hacer negocios con una empresa local. Tienes que tener cuidado. La noticia cayó como un rayo en el taller. El pasado que Kenji creía haber dejado atrás, lo había alcanzado. El hombre que le había robado su honor, que lo había empujado al abismo de la depresión,
estaba en la misma ciudad, a pocos kilómetros de distancia. La rabia, que Kenji creía haber superado, regresó con una fuerza abrumadora. Las venas de su cuello se hincharon, sus puños se cerraron. La imagen de ese hombre, con su sonrisa cínica y sus promesas vacías, lo consumía. Diego, al ver la expresión de Kenji, sintió un escalofrío. Era la misma ira que había visto el primer día, la misma ira que había juzgado a todo un pueblo. Pero ahora la ira no estaba dirigida a los mexicanos, sino a un enemigo real, a una injusticia palpable. Kenji tenía una elección: Ann podía dejarse consumir por el resentimiento y buscar la venganza, o podía usar lo que había aprendido en México para enfrentar a su rival con honor. La tensión entre ambos se hizo palpable. Diego, con la calma que lo caracterizaba, le preguntó: ¿qué vas a hacer? Kenji, sin responder, se puso a trabajar en la daga, con una furia controlada, martillando el acero con una fuerza que no había usado en años. El metal se calentaba y se doblaba bajo sus golpes, pero no se rompía. Era un reflejo de su propia alma, que había sido golpeada, pero no quebrada. El conflicto había llegado a un punto crítico. La daga, que había sido un símbolo de reconciliación, ahora se había convertido en un arma, un instrumento de la venganza potencial. Kenji, el hombre que había aprendido que el honor era un lazo de amor, ahora se enfrentaba a la tentación de convertirlo en una herramienta de destrucción. La historia estaba a punto de tomar un giro oscuro, y el destino de Kenji y la amistad con Diego estaban en juego. La noticia de la presencia de su rival en la ciudad había desenterrado un pozo de dolor y resentimiento en el alma de Kenji. La daga, que una vez fue un proyecto de sanación, se había convertido en un catalizador de un antiguo odio. Kenji, consumido por la sed de venganza, se había retirado de la compañía de Diego, sumergiéndose en un silencio tenso y peligroso. Pasó las siguientes 24 horas buscando a su rival Ichiro Sato en hoteles de lujo y restaurantes de la zona rosa, con la esperanza de un encuentro que lo llevara a un enfrentamiento. Diego, preocupado por su amigo, lo siguió de lejos. Observaba a Kenji, el hombre que había aprendido a sonreír y a amar, ahora transformado en una sombra oscura de su pasado. El dilema de Kenji era agudo. ¿Debía confrontar a Ichiro con la ira de un hombre herido, o debía enfrentar su pasado con el nuevo honor que había encontrado en México? En un momento de confrontación, Kenji encontró a Ichiro en la terraza de un lujoso hotel, bebiendo tequila y riéndose con unos socios de negocios. Ichiro, al ver a Kenji, se sorprendió, pero su sonrisa cínica no desapareció. «Kenji-san, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a rogar por tu viejo trabajo?», le preguntó con una burla cruel. La sangre le hirvió a Kenji. Quería lanzarse sobre él. Quería gritarle todas las injusticias, todas las mentiras, todas las noches de insomnio que le había causado. Pero algo lo detuvo. Era la imagen de Diego y de su familia, del cuchillo que le había regalado. Era la voz de su padre diciéndole que el honor no se recupera con violencia, sino con dignidad. Kenji, en un momento de lucidez, se dio cuenta de que si atacaba a Ichiro, se convertiría en todo lo que despreciaba a un hombre sin honor. En lugar de una confrontación física, Kenji se acercó a la mesa, con la mirada firme, y en un japonés impecable, le dijo a Ichiro: «No he venido a rogar. He venido a decirte que has ganado el negocio, pero has perdido algo que nunca podrás comprar. Has perdido tu honor». Ichiro, con el rostro pálido, se quedó sin palabras. La calma de Kenji, la dignidad en su voz, la convicción en sus ojos, eran una fuerza más poderosa que cualquier golpe. Diego, que observaba desde lejos, sintió un nudo en la garganta. Era la manifestación del verdadero honor. La confrontación había llegado a su punto álgido, no con violencia, sino con palabras. Kenji había elegido el camino de la dignidad, y en ese momento se había reconciliado con su pasado, con su padre y con su propia alma. La tensión máxima que se había acumulado se había disipado, dejando un vacío que ahora debía llenarse. El encuentro con Ichiro fue breve pero decisivo. La confrontación no fue la explosión de violencia que Kenji había imaginado, sino una victoria silenciosa y personal. Al pronunciar esas palabras, sintió un peso gigantesco desprenderse de sus hombros. La victoria no estaba en el daño causado a su rival, sino en la paz que había encontrado en sí mismo. Ichiro, con la cara descompuesta, lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. Sabía que Kenji no era el mismo hombre que había abandonado Japón. Había algo en su mirada que
que hablaba de una fuerza interior que no podía ser derrotada por el dinero o las mentiras. Y en ese momento Kenji se dio la vuelta y se marchó, dejando a Ichiro solo con sus demonios. Diego, que lo esperaba afuera, se acercó a Kenji con una sonrisa de alivio. No hubo preguntas, no hubo comentarios, solo una comprensión silenciosa. Kenji, con la voz quebrada por la emoción, le dijo: gracias. Diego, me has enseñado a ser un hombre de honor. Y en ese momento Kenji, el hombre que había juzgado a un pueblo por su percepción de desorden, se abrazó a Diego, el joven que le había mostrado la verdadera esencia del honor. Era un abrazo entre dos culturas, entre dos generaciones, entre dos almas que se habían encontrado en un camino inesperado. La amistad entre ambos, que había comenzado con un malentendido, se había convertido en un lazo irrompible. Kenji regresó al taller con una nueva energía. El proyecto de la daga ya no era una herramienta de la venganza, sino un símbolo de la reconciliación. Trabajó con una dedicación renovada, puliendo el metal, tallando el jade y grabando las palabras de su padre en la hoja. En el honor es el puente entre el pasado y el futuro. El clímax se acercaba no en forma de un enfrentamiento físico, sino en la culminación de un viaje emocional. Kenji había llegado a México como un hombre roto, y ahora estaba a punto de regresar a Japón como un hombre renovado. La tensión máxima no era la confrontación con Ichiro, sino la tensión interna de Kenji, la lucha entre su viejo yo y su nuevo yo. Y en ese momento había elegido el camino del honor, no como un código de conducta, sino como un estado del ser. Se dio cuenta de que su verdadero honor no estaba en el éxito de su negocio, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de conectar con los demás. La resolución estaba a la vista, y el clímax se acercaba, prometiendo una catarsis emocional que dejaría una marca indeleble en su alma y en la de todos los que lo rodeaban. La daga, una fusión perfecta de la artesanía japonesa y mexicana, estaba finalmente terminada. La hoja, con la firma de Kenji, resplandecía con el brillo del acero de alta calidad, mientras que el mango de jade, tallado con motivos aztecas, era un homenaje a la historia y la cultura de México. La pieza no era solo un objeto, era la historia de Kenji, de Diego, de su amistad y de la lección que habían aprendido juntos. Era un puench, un símbolo de la reconciliación entre dos mundos, dos almas. Kenji, con la daga en la mano, se la ofreció a Diego. «Es para ti», le dijo con la voz embargada por la emoción. «Es mi manera de decir gracias. Me enseñaste lo que es el honor». Diego, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó el regalo. Era un honor inmenso, el más grande que había recibido. En ese momento se dieron un abrazo largo y sincero que selló su amistad para siempre. Kenji, que había llegado a México con el corazón cerrado, se marchaba con el corazón abierto, pero antes de irse había un último acto. En el taller de Diego, frente a los amigos y la familia que lo habían acogido, Kenji se puso de rodillas, en una reverencia profunda. Era una disculpa silenciosa por las palabras que había pronunciado, una muestra de respeto por la cultura que había juzgado. Y en ese momento, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, las lágrimas de dolor, de arrepentimiento, de gratitud, finalmente se desbordaron. Lloró en silencio, no por la derrota, sino por la victoria. La victoria de haber recuperado su honor, de haber encontrado un amigo, de haber sanado su alma. Era el clímax de su viaje, el momento en que se había liberado de su pasado y había abrazado un futuro de paz y de honor. El regreso de Kenji a Japón fue un nuevo comienzo. El hombre que había dejado su hogar consumido por la amargura regresaba con una paz interior que no había sentido en años. No regresaba con la victoria sobre su rival, sino con una victoria sobre sí mismo. En su corazón llevaba a las lecciones de Diego y su familia de la Ciudad de México. El honor no era un código rígido, sino una forma de vivir, de amar, de conectar. La daga, que ahora descansaba en el taller de Diego, se había convertido en un recordatorio constante de su amistad, de la lección que habían compartido. Kenji se reconcilió con su esposa, con su hijo y con la memoria de su padre. Se dio cuenta de que había confundido la búsqueda de la perfección con la búsqueda del honor, y que el verdadero honor se encuentra en la imperfección de la vida, en la belleza de las relaciones humanas. La historia de Kenji y Diego se convirtió en una leyenda, una historia que se contaba en las calles de la Ciudad de México. Una historia sobre la amistad, el perdón y el honor. Kenji, en su nuevo taller en Japón,
comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, una serie de piezas que fusionaban el arte japonés con el arte mexicano, un homenaje a su amigo y a la ciudad que le había cambiado la vida. La historia de Kenji Diego es una reflexión sobre la naturaleza del honor. Nos enseña que el honor no es un concepto abstracto, sino un acto de amor y de servicio. Nos enseña que el honor no está en las palabras, sino en las acciones. Y nos enseña que el verdadero honor se encuentra en el perdón, en la humildad y en la conexión con los demás. La historia de Kenji no ha terminado, su viaje ha sido un nuevo comienzo y ahora te invitamos a seguir su camino. Call to action. ¿Qué sucederá con Kenji en su regreso a Japón? ¿Logrará reparar su relación con su hijo y con su pasado? ¿Qué nuevos proyectos creará? ¿Y cómo continuará la historia de Diego en México, ahora con la inspiración de su nuevo amigo japonés? Esta es una historia que recién comienza. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo. Dale me gusta si esta historia te conmovió y déjanos tus comentarios sobre lo que crees que Kenji y Diego aprenderán a continuación. Y no olvides ver nuestro próximo video, donde exploraremos la historia de cómo la amistad puede superar cualquier barrera.